Vamos a empezar por el imán de Ripoll, que nos lo trae Silvia, y a ver qué nos cuentas de esto, Silvia. Las últimas noticias sacadas del ABC saca a la luz, ¿no? Este titular de que el CNI paga 500 euros al imán de Ripoll mensualmente como confidente. ¿El imán de Ripoll es un imán conocido o ha tenido Hombre, el alguna...? imán hombre, el imán de Ripoll estaba involucrado directamente con todo lo que hubo el 17 de agosto de los atentados en Barcelona, en Cambrils, etcétera. Que hubo ese atentado que se murieron en las Ramblas de Barcelona, se murieron cantidad de gente, hubieron, Sí. bueno, fue tremendo, ¿no? Y este fue el que parece que fue el que lió todo el armatoste. Entonces, claro, aquí es como nos ha causado como una cierta estupefacción, sería la palabra, creo, ¿no? Saber que Sí, ha sí, sido el sí. diario ABC quien ha dado a la luz esta noticia. Porque justamente, bueno, desde aquí pensamos que por qué tenía que ser este periódico y no otro, ¿no? Entonces, ya años atrás, desde aquí se pedía que se hiciera una buena investigación, que esta, por lo que se sabe, nunca se ha hecho. Sé que la Asociación de Víctimas del Terrorismo han hecho mucho trabajo para que todas las víctimas de este atentado, que ellos cuentan que fueron más de 300, no unas 170 que dicen los números, digamos, Oficiales. oficiales. Ellos estiman que son más. Bueno, a ellos se les ha acercado más porque, claro, contamos que las víctimas que estuvieron, que no solo eran en Barcelona, porque estuvieron repartidos, ¿no?, durante cinco días eh, Ay. de la provincia de Barcelona y Tarragona, sobre todo. Claro, había mucha gente extranjera, creo que hasta 30 nacionalidades, que no son pocas, y poder conectar con todas esas personas, porque no solo son pues las que murieron o las familiares de las personas que igual murieron, ¿no? También ahí detrás, ahí alrededor había gente que lo vio, que tuvo que estar escondida, que pasó por traumas. Entonces, claro, es una noticia que aquí en Cataluña pues ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Y es como volver a ver qué puñetas pasa, ¿no? Y como siempre estamos en el tema de que lo que dicen los medios, lo que dice lo oficial, eh, te queda siempre como, o nos queda siempre el regusto este de aquí siempre hay cosas que se esconden, ¿no? Cosas que la población no quieren que tú sepas. Entonces ya volvemos otra vez con el tema number one, ¿no? Que es cómo podemos confiar en nuestros políticos, ¿no? ¿Cómo Pues podemos sí. confiar? Claro, este es el, ¿no? Aparte de todas las víctimas que no han estado reconocidas, que no se les ha dado el apoyo necesario. Llegan otras, se infiltran estas informaciones y aún si ya tenías lío en que no confiabas, ahora ya súmate al lío mucho más para arriba, ¿no? A saber, porque el ABC ha sido el periódico que lo ha... Bueno, yo estoy viendo aquí que hay otro periódico que se llama E-Noticias. No sé si tiene algo que ver con otros periódicos. E-Noticias de .cat. Sí, También se hace eco y sí. bueno, supongo que todas las publicaciones, ya sabéis, siempre hemos hablado, libertad de prensa y todo esto, tienen su porqué. Tendrá un beneficio o no. La verdad es que este chico, el chicote este, ha sacado algún caso bastante espinoso de investigación, quiero decir, que ha tenido que investigar. También se valen de eso pues otros partidos políticos para sacar mierda, ¿no?, de este tipo de periodistas. Pero en cualquier caso,
hay que tener en cuenta que el Estado español tiene sus servicios de inteligencia, sus servicios de espionaje en la Policía Nacional, todos los imanes, estoy convencidísimo, desde los atentados del 11M en España, están totalmente vigilados. Bueno, claro, pero fíjate, ¿no? Sí, Estamos hablando que el CNI sí. estaba pagando mensualmente, es decir, como quien dice, lo tenía en nómina, ¿no? Al cerebro de los atentados de Barcelona. Es decir, ¿hasta qué punto el Estado conocía los planes del Sati? Y en el caso de que no los conociera, también nos No, metemos. es posible que haya sido, no, es posible que esto engañara a los servicios secretos, posiblemente. Podemos elucubrar muchas cosas. Lo que te quiero decir que habría, claro, a lo mejor este señor ya, pero este señor a lo mejor estaba mandando, pues como se hace, cariño, han encontrado el director de la policía, el inspector, con 20 millones en su casa y era el de blanqueo, ¿no? De capitales. Y hay otra trama que se está investigando por encima de él, que estaban intentando comprar, por ejemplo, 200 millones en bitcoins, ¿no? Y este señor es la punta del iceberg, quiero decir, que por encima de él habrá muchas más gentes más importantes que un inspector de policía. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que a lo mejor este imán está pasando una información, posiblemente, sin tener yo conocimientos de eso, y estaba deteniendo a cierta gente, a lo mejor que venía de fuera y tal, y entonces estaba engañándoles por otro lado. Y de hecho, así ha ocurrido, ¿no? Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy convencida que esto que tú dices, ¿no? A raíz de los atentados del 11 de septiembre, hay muchas personas de raza musulmana, de religión musulmana, que están vigiladas. Y no me puedo acabar de creer que el Sati estuviera haciéndoles la cama a los del CNI. Yo no me lo puedo acabar de creer. Es decir, no, es que no me entra. Y si lo hizo, ¿qué personas hay detrás? Porque también he oído que parecía que este hombre no daba mucho, es decir, no es que diera muchas informaciones. Pues entonces, ¿para qué le está pagando 500 euros al mes de dinero público, evidentemente, que no te sirven para... Hay intereses, hay muchísimos intereses. Mismo en Israel, por ejemplo, que se baraja la idea de que Israel fue la que se hizo orejas sabían perfectamente el servicio israelí, que es uno de los mejores del mundo, se hizo orejas con la incursión que hicieron estos artistas y mataron a 100 y pico personas y tuvieron rehenes, todo eso. Todo esto lo inició, pues, vamos a decir, el Hamas, ¿vale? Hamas, pero Israel yo creo que lo conocía y dijo que pasara para poder gestionar lo siguiente. Quiere decir que los servicios secretos es un poco una manera sucia de trabajar, que se nos escapa un poco a los ciudadanos. No pueden trabajar seguramente de la manera legal y con derechos que se supone que están en la ONU, no sé, los derechos que tenemos cada ciudadano y tal. Se saltarán muchas veces muchísimos derechos y harán muchísimas cosas muy feas que, evidentemente, si salieran a la luz nos sorprenderían, pero son servicios secretos. No dejemos de pensar en eso. No lo justifico, pero te digo que habrá actos, maneras y porqués que desconocemos y que... Claro, pero lo que me viene es hasta qué punto el Estado conocía los planes del Sati y qué hizo o no para evitarlos. Claro, esta es una pregunta que me puedo hacer. Pero yo he sobremojado. ¿Y qué hizo Felipe González con el GAL? Si estaba perfectamente, era conocedora perfectamente de lo que le estaba haciendo. Que sí, pero... Y esto, en el 11M había dos cómplices, o sea, dos de los participantes de la trama que eran confidentes policiales en el 11M también. O sea, que yo he sobremojado, que no es la primera vez que pasa algo así. Bueno, pero aún con más razón, sí. Porque además ya no es solo esto, es que después de esto hay unas víctimas. Y si vamos viendo y oyendo todo lo que dicen las víctimas de los atentados que han habido en España terroristas desde el año de la María Castaña, hemos oído alguna vez que han estado bien atendidos, que se les ha hecho caso. Nunca.
Y hasta hemos llegado a ver en el Congreso partidos teniendo detrás en el gallinero a familias, como comprando y vendiendo como si estuvieran en el mercado, ¿no? Esto es lo más jodido del asunto, que estamos hablando de gente que se ha muerto, de familias destrozadas. Y Silvia, esto... los políticos, mira Silvia, creo que es que tienes como muy al tema, o sea, tú tienes muchísima humanidad y sentido que tienes, bueno, que tienes a flor de piel los sentimientos, ¿no? Pero es que un político no actúa así. Y esto ha ocurrido con la Dana, ¿no? De Valencia. No tienen ninguna vergüenza, ningún pudor. Entonces, en este caso son 17 víctimas, número 17, el COVID 40.000, pues 40.000, somos números. Y entonces, uno tiene que saber exactamente lo que es en esta sociedad y somos unos números y les importamos una leche. Estamos aquí para pagar impuestos y generar trabajo y generar eso en una vida y pasamos por aquí así. Entonces, pues, yo pienso que los políticos nunca se van a echar a llorar, van a hacerse la foto y van a estar pues por encima de todas las cosas. Les damos igual. Esta es la sensación que yo tengo y que por eso no tienen esa empatía con las víctimas, pero de ningún tipo. Pues ahí es a lo que vamos, ¿no? Que mucho Centro Nacional de Investigación, Inteligencia, pero al final las personas parece que somos, ¿no? Cualquier, no sé. Mira, aquí la primera... ganado para ellos, ¿no? Porque sí. ¿qué más da? Que se mueran 17, que 27, que 1133. ¿No? Aquí en la primera intervención en el chat de Teo Estículo, bienvenido. Dice, siempre se intenta minimizar a las cifras oficiales para que la gente no ponga el objetivo en el gobierno. Y después también dice que cómo es posible que los grandes atentados ocurridos en España hayan sido siempre organizados por gente, por confidentes o por gente que está en contacto con los servicios secretos o con la Guardia Civil. Es que, decirme tú qué servicio, es que es verdad. Inteligencia, por favor. ¿Qué servicio de inteligencia tenemos? A mí me da un poco de risa. Estás muteado, Manolo. Decía al testículo, le comentaba, los políticos no es una cuestión de que sean buenas o malas personas, es que para ser político hay que ser un indigno, un canalla, porque todo eso están unos con otros machembrados, como digo yo, ¿no? Si quieres ser político tienes que estar preparado para formar parte de esa mafia. Que es lo y pasas por unos filtros que van expulsando a la gente. Bueno, a lo mejor se cuela alguno que merece la pena, pero es muy raro, porque los filtros previos que hay para llegar a ser político ya directamente descartan a las buenas personas, sí. Entonces, ergo, escaños en blanco. Más vale no tener políticos. Correcto. Sí, es que de hecho hay países como me copio el ejemplo que siempre dice Miguel, en Suiza al final son tecnócratas o son políticos bien preparados en su tal y además controlados por la ciudadanía. Entonces, punto. Hay que tener unos niños ahí controlando y gestionando, pero al final, vamos, no llamémosles políticos, llamémosles gestores. Y si no... En Suiza es que te cargas el poder que tienen. Entonces, si no tienen poder, no tienen cosas que ganar. O sea, no pueden. O sea, el nivel de manipulación o de corrupción que pueden llegar a alcanzar es mucho menor. Y por lo tanto, pues ahí te has cargado todos los filtros de la gente buena. Entonces, ahí sí que es posible que alguien con un poquito de motivación, de servicio a la gente y tal, acaben llegando. Pero claro, en España no. En España es justo lo contrario. En España todo el que tenga... Pero... No, sigue. Que todo el que tenga un poquito de interés se va afuera. Sí. Claro, pero justamente, y creo que esta semana se ha oído algo, nuestros políticos normalmente estudian en unas universidades, ¿no? Es decir, que hablamos del preparado, pero parece que de preparados aquí hay muchos. Y ya me dirás tú qué preparación que llevan. Bueno, que es un poco de soslayo lo que voy a decir y por si queréis cambiar de otra cosa y lo trataremos otro día. A mí lo que me preocupa realmente es que la Policía Nacional esté dejando un poco Cataluña y no lo digo por nada territorial, entiéndeme, sino porque hay muchas raíces de información y esto lo conozco perfectamente
conectadas con los servicios de información que no pueden delegarse en los Mossos d'Esquadra, o sea, tan fácilmente, porque ya hay unos agentes y hay unas cosas como muy capilarizados en la sociedad catalana que se necesitan estar todavía controlados así, de esta manera. Y lo digo por seguridad, no por otro tema, ¿eh? Pero no vayamos a otro lado. A ver, entonces, a mí me preocupa realmente, ¿eh? Sí, es decir, pero el tema, yo no creo que tenga que ser que si lo dejan y que si no lo dejan. Yo creo que el tema es que se olviden de tonterías y trabajen conjuntamente, ¿no? Es decir, no, pues es que eso es una lucha política, y te voy a explicar, es una lucha política entre que los políticos quieren controlar a la policía y a la Policía Nacional, a los políticos catalanes en este caso, que gobiernen esa zona en concreto, puede ser Cataluña, puede ser Galicia, me da igual. Quieren tener el control sobre la policía pues para poderles dar orden y estar de su cuerda. Pero porque el poder necesita que sea todo eso así. En cuanto hay una policía que su jefe superior no sea ningún político, digo catalán, galego, de su zona, asturiano o quien sea, les será más difícil llevar a cabo lo que ellos quieren. Entonces, el poder es lo que tiene que tener manejados al director de la policía, al director del juzgado de no sé dónde, a mí, para poder gestionar de esa manera. Lo que me llega de lo que dices es que les es igual, es decir, que van a trabajar mal y que les importa un comino. No, es que la Policía Nacional en Cataluña es un contrapoder para poder mangonear, es lo que te quiero decir. Que ese es el problema. Y por eso me preocupa. Dice contrapoder o no, pero... Dicen en el chat que han dividido a España en cortijos, pero es que, o sea, es que ni siquiera, porque a nivel más alto, en la película de La Infiltrada, comenta muy bien el pique que había entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. O sea que al final acabas poniendo muchas cabezas, es lo que decía Silvia, que lo que tienes que hacer es centralizarlo y coordinarlo. Y que la gente, o sea, que tengan todos la misma información y a ser posible que alejar las manos de las cabezas políticas lo más posible de todo. Yo lo que veo es que aquí hay algo que no funciona y a mí me es igual de que si son unos, que si son los otros, que si son los dos, que si me peleo porque tú te pones en mi terreno o yo en el tuyo. No Correcto. es, ¿no? El tema es que detrás hay gente, hay personas, hay familias destrozadas, hay víctimas que no se les ha hecho ni puñetero caso, porque no hablamos de las 17 que murieron o 27. Es que hay 300, están contadas por la Asociación de Víctimas, no sé si son del terrorismo, es que son muy que la cosa esté así y que ahora nos vengan y que nos digan que el SATI estaba cobrando 500 euros mensuales, es decir, estaba casi en nómina por el tema ¿no? que estaba por el CNI, ¿no? El Centro de Inteligencia. Pues oye, a mí la verdad. Lo peor es la sensación esta que te queda, que también quedó con el 11M, de que al final no nos vamos a enterar de verdad qué es lo que pasó. En el 11M la sentencia oficial al final decía que los responsables intelectuales no estaban imputados y no se sabía quién era, no se había llegado a ellos. Y aquí pues no está muy claro aquí con esto. Pero bueno, yo creo que sí. Decías que hay algo que no funciona y sabemos perfectamente qué es lo que no funciona. Tenemos una clase política y un gobierno sin ningún tipo de control que pueden hacer lo que quieran. Decía aquí, claro, hay algo estructural, hay algo de base que no va. Que no está funcionando, exacto.